Bienvenidos sean todos a su canal de YouTube Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas con un sentido espiritual. Seguimos estudiando la vida de Jacob, está ya de camino de Padán Aram ahora a Canaán, de regreso a la tierra prometida con sus esposas, y hoy vamos a ver la lección de pacto de Labán con Jacob. Esto lo vamos a ver en Génesis 31 del 43 al 49. Génesis 31 del 43 al 49. Nos dice así: respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras y tomad piedras, e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Como podemos ver en esta cita, ya todo esto ha venido de acuerdo a las lecciones que hemos estado viendo acerca de cuando Jacob huye, Labán después lo sigue y se encuentran. Y en este momento, ya después de que han habido algunos reclamos del uno y del otro, ahora nos estamos viendo con que Labán viene y le dice a Jacob, menciona que todo lo que Jacob tiene es de él, pero no lo hace desde el punto de vista de una soberbia, porque ya de todos modos habías recibido reprensión de parte de Dios. Entonces, en este caso, cuando él dice, por ejemplo, que las hijas son mis hijas, las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Hasta ahí, como tal, uno podría decir, bueno, vemos esta soberbia de decir, bueno, todo me pertenece. Sin embargo, en cierto tecnicismo podríamos decir que sí es cierto, pero sin embargo lo más importante tal vez es la frase que dice: ¿y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas han dado a luz? En el sentido de que él no va a hacer ningún daño. Entonces reconoce en ese sentido la autoridad de Dios y cómo le llamó la atención para que él no maltratara a Jacob, y en ese sentido está siendo consecuente en decirlo cuando menciona que todo lo que tiene de Jacob es de él. Es para después decir, reflexión para decir que aunque puede quitar todo lo que tiene, no piensa hacer mal. Y es tanto así que inmediatamente le invoca a Jacob, o le dice a Jacob: Jacob, hagamos un pacto, una señal de pacto entre tú y yo. Y vemos que cuando dice que haga este pacto, dice que sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob, y aquí vienen entonces esas dos palabras, Galaad, que lo que nos dice es juramento. Testigo entre nosotros dos es el majano. El majano es esa rueda que se hizo con las piedras donde la gente se sentó para comer, y entonces el majano lo que está diciendo es que nuestros hermanos están siendo testigos de que este juramento que estamos teniendo tú y yo, le está diciendo Labán a Jacob. Y después también cuando dice Mispa, es porque dice que es que el Señor vea, Dios Todopoderoso vea y juzgue entre nosotros dos cuando nos apartemos el uno del otro. Entonces, algo muy importante que se daba en ese tiempo es que una forma de cerrar un trato como tal, o en este caso lo que es un juramento, tiene que ver con que había palabra. Y eso es algo muy importante. De hecho, también la palabra nos dice a nosotros que sea nuestro hablar sí, sí o no, no, pero que no hagamos juramentos. Y dentro de eso, entonces, bueno, en el tiempo de antes, que sí había palabra, sí había este tipo de acuerdo, pues se respetaba hasta el día de la muerte, y no era algo que necesitaban un árbitro que viniera a juzgar o ver que realmente estaban cumpliendo o no, porque realmente en ese entonces había palabra. Algo que es importante entonces también es que en el temor de los años que estuvo Jacob viviendo en Padán Aram, que fueron, recordemos muy bien, fueron 21 años, 14 años fueron por
Lea y Raquel, más bien fueron 20 años. Lea y Raquel fueron 7 años cada una, 14 años en total, y 6 años más que sirvió por salario. En todo este tiempo, Jacob tuvo que enseñar quién era el Dios de él, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. En ese sentido, entonces, vemos que para Labán no era ajeno cuando él hace un pacto con Jacob, que lo haga en nombre del Dios de él, que de todos modos ya se le había aparecido en sueños. Un ángel de Jehová se le había aparecido en sueños a Labán y le prohibió hacerle daño a Jacob. Entonces, algo que es importante acá es que debemos ser firmes con lo que nosotros prometemos y cumplimos. Así es como se hacían esos pactos en ese entonces. La lección espiritual que podemos encontrar acá de algo que es importante es que vemos, por ejemplo, y aprendemos en Labán que él respeta al Dios de Jacob porque se le apareció en sueños y no lleva la contraria. Muchas veces tal vez nosotros recibimos alguna señal de que debemos ser consecuentes. La palabra misma nos habla a nosotros de que debemos ser consecuentes con lo que se nos enseña, y muchas veces tal vez hacemos caso omiso. Aquí estamos viendo que a pesar de que el mismo Labán tenía la potestad de hacerle daño a Jacob, no lo hace porque es consecuente con, en este caso, ese llamado que está recibiendo de parte de Dios de ser obediente y no hacerle daño. Al igual nosotros tenemos que aprender a hacerle caso a la palabra que nos está exhortando a nosotros para que obedezcamos y seamos agradables a Dios como incienso, como las oraciones que deben ser como incienso o olor grato a Dios. Y la otra tiene que ver con el tema de esa palabra firme que debemos tener, en donde nosotros debemos ser consecuentes con lo que hacemos y mantenernos firmes. No debemos ser como las demás personas en el mundo, sino que realmente cuando nosotros decimos que cierta cosa es de cierta manera, es porque lo estamos siendo seguros, y aparte de eso porque lo mantenemos. Y si nos equivocamos debemos reconocerlo, pero nunca andar con soberbia, sino tener la humildad que corresponde. Ese pacto que estamos viendo entre Jacob y Labán es las lecciones que podemos aprender en esta ocasión, esperando como siempre que sea de mucha bendición para ustedes. Que esté muy bien y nos vemos en la próxima.